de 2022 empezamos y damos inicio a este acto académico de defensa de la tesis de maestría de la maestranda Alejandra Cecilia Palacio. Están presentes quienes han sido sus evaluadoras del trabajo escrito, la doctora Melina Porta, la magíster Carolina Negrito y la magíster Melania Pereira. También se encuentra presente la secretaria de posgrado de la Facultad de Lenguas, la doctora María Elisa Romano, y quienes fueron sus directoras de trabajo, de tesis, magíster Josefina Díaz, doctora Susana Liruso. Nos acompañan también Víctor Manuel Gómez Justicia. Yo soy magíster, Marta. Bueno, magíster Susana Liruso y Víctor Manuel Gómez Justicia desde la asesoría tecnológica y la magíster Alejandra María Castro, quien se desempeña como oficial de posgrado en la Facultad de Lenguas. Ángela, Marta. Ángela, perdón. Vamos a comprobar la identidad según Ángela nos ha pedido, verificar a partir de los DNI para que esta grabación pueda registrar los datos fehacientes de todas las personas intervinientes. Ángela, te dejo... Comenzamos por Alejandra. ¿Puedes acercar tu DNI a la cámara? Un poquito hacia la derecha. Ahí. A ver si se... ¿Tenés puesto el filtro de gen? Ah, sí, tengo el filtro. Saco el filtro entonces. Por favor. Filtro. Fondo de pantalla. Saco el filtro. Acá. Común. Sin nada. Ahí está. Ahí está. Ahí deberías ver, Ángela, un poquito mejor, claro. Hacia la derecha. Bueno, hacia el otro lado entonces. Hacia la izquierda. Ahí está. 7, 13, 4, 16. Bueno, Sí. gracias, Alejandra. No, gracias a vos. Vamos con Carolina Negrito. Ahí voy, decime, Ángela. Sí, muy bien, Caro, gracias. Okay. Melania Pereira. Parece que Melania está sin video, ¿no? Sí, está sin video. ¿Sin video? ¿No se me ve? No, yo sí la veo perfecto. Ah. ¿Sí? ¿Perfecto? Ahí sí. Cuando hablaste, sí. No, y cualquier cosa avísenme porque no logro encontrar una red de buena conectividad en mi casa. Ahora sí. No, sí, se ve bien. Bueno. ¿Y la profesora Porto? Como docente externa. No la veo tampoco. Quizás tenga que habilitar el micrófono para que podamos ver la cámara. Sí, yo veo el DNI. Yo también. ¿Vos Sí. no lo ves, Ángela? Ahora sí. Ah, Sí. Está perfecto. Podemos dar curso, Marta, entonces al inicio de la defensa. Bueno, según señala el reglamento, tenemos y los procedimientos de defensa oral de las tesis de posgrado, la tesista tiene entre 40 y 45 minutos para hacer su exposición del trabajo realizado. Luego entraríamos en un tiempo de deliberación del tribunal, que es un tiempo privado del propio tribunal, para lo cual nos desconectaríamos todo el resto. En ese tiempo, que puede ser un tiempo prudencial de 20, 30 minutos, o si requieren más nos avisan, ustedes desarrollan sus comentarios, establecen el tipo de evaluación final, el dictamen que van a elaborar, la calificación, y una vez que tengan el dictamen realizado, nos lo envían a la oficial de posgrado, Ángela Castro, y a mí como directora, y nuevamente, luego que llega el dictamen, podemos conectarnos nuevamente para que termine la instancia oral de
de evolución de la evaluación y de cierre de este acto de defensa virtual. No sé, Ángela, si me olvidé de algo que me puedas decir. No, estaríamos en Muy condiciones. bien. Sí, Bueno, entonces, si estamos de acuerdo, podemos empezar con la tesis. Alejandra, con tu defensa, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias. Voy a compartir la pantalla, así puedo Eso, vamos a mostrarles. recordar silenciar los demás micrófonos para evitar interferencias. Perfecto. Bueno, ahí me confirman si pueden ver bien la pantalla, la presentación. Sí, se ve muy bien. Bueno, perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar acá este día en esta defensa de tesis, a la cual denominé el componente sociocultural y la reflexión intercultural en manuales de inglés e italiano como lenguas extranjeras. Esta tesis tiene lugar en el marco de la maestría en lenguajes e interculturalidad. Ahora bien, les contaré sobre la estructura que tiene esta presentación de esta defensa de tesis. Comenzaré hablando del planteamiento y de la delimitación del problema para detallar cuáles fueron los objetivos que me propuse en esta investigación, para luego describir también los antecedentes, para hablar luego del enfoque teórico, así como también del enfoque metodológico, para después poder profundizar en el análisis del corpus, luego hablar de los resultados, de los hallazgos y arribar así a las conclusiones. En cuanto al planteamiento y a la delimitación del problema, debo mencionar que como docente de lengua extranjera inglés y como docente en una escuela bilingüe paritaria italiana, siempre me llamaron la atención los manuales de lenguas extranjeras de inglés y de italiano, y es por esto que esto inspiró mi motivación para estudiar el componente sociocultural e intercultural en los manuales, en estos materiales didácticos para la enseñanza de una lengua extranjera. He tomado los prescriptores oficiales presentes en el marco común europeo de referencia, que quizás al pensar que al no tener un marco de referencia quizás para Latinoamérica o algo más local, a falta de un marco con estas características, tomé los prescriptores oficiales sobre la interculturalidad porque este marco es ampliamente utilizado y ha sido desarrollado por muchos países europeos y por muchos expertos en la materia, es decir, que es supranacional. He tomado también los prescriptores que se presentan en el diseño curricular para el ciclo básico de la educación secundaria del Ministerio de la Educación de la provincia de Córdoba. He tomado también los contenidos, los temas, los objetivos y los prescriptores oficiales de los núcleos de aprendizaje prioritarios, que son los NAPS. En cuanto al marco teórico, necesité definir exactamente en esta sección, en este apartado, cuáles iban a ser las definiciones que me iban a ayudar a llevar a cabo esta tesis, es decir, que son términos y conceptos claves que necesité para llevar a cabo esta investigación. Por ejemplo, necesité definir a qué iba a llamar cultura o interculturalidad. También necesité definir a qué iba a llamar componente cultural e intercultural a las unidades de análisis para definir posteriormente cuáles iban a ser mis unidades de análisis y los prescriptores que, como ya mencioné, están presentes en el marco común europeo de referencia y en los núcleos de aprendizaje prioritarios, que son los NAPS. En cuanto al enfoque metodológico, este es un estudio de carácter comparativo que se encuadra en un paradigma predominantemente cualitativo, aunque se han tenido en cuenta ciertas mediciones
y este estudio cualitativo es de materiales didácticos para la enseñanza de lengua extranjera y mis unidades de análisis fueron personas o son personas, prácticas y perspectivas. ¿A qué denominé o a qué hago referencia cuando hablo de personas? Tomé las personas famosas y no famosas. En cuanto a las prácticas, he tomado las actividades que las personas desarrollan en diferentes contextos y la perspectiva son las creencias de un grupo en particular de la comunidad que se plantea en los manuales. Ahora bien, estos son los manuales del corpus. Por un lado, los identifiqué como los manuales de lengua inglesa, que son el Challenges 3, el Sign Up 3, y por otro lado, presento aquí los manuales de lengua italiana, que son el Parla con me 3 y el Proyecto Italiano Junior también 3. Quizás estos manuales están un poco desactualizados porque he comenzado esta tesis hace ya unos años, quizás también la bibliografía, pero en un futuro proyecto, en una futura investigación, puedo incluir otros manuales, quizás más actuales, pero estos en general eran utilizados ampliamente en las escuelas de ámbito público y privado, pero también hay que tener en cuenta al momento de elegir un manual cuáles son los factores que se encuentran detrás de esto. Si hay factores socioeconómicos y políticos, que seguramente los hay, por eso la elección de estos manuales es importante como docentes de lenguas extranjeras, estar atentos a estos aspectos al momento de elegir un manual para la enseñanza de la lengua. ¿Cuáles son los objetivos de esta investigación? En esta investigación me propuse como objetivo general visibilizar cuáles eran las posibles cosmovisiones que se encuentran fragmentadas en los elementos socioculturales que están presentes tanto en los manuales como de inglés como de italiano, pero desde un enfoque intercultural, desde el colonialismo del poder y también como una propuesta de decolonialización. En cuanto a los objetivos específicos, me propuse constatar si el diseño de materiales presenta la reflexión intercultural como un contenido o si lo presenta como un objetivo de enseñanza. También me propuse analizar instancias de personas, prácticas, perspectivas y cómo se construye lo diferente, cómo se construyen las alteridades, para luego también continuar continuar describiendo las implicancias didácticas a modo de reflexión. ¿Cuáles han sido los antecedentes? Ardua fue la búsqueda de los antecedentes de los materiales didácticos para las lenguas extranjeras seleccionadas, inglés e italiano, y los he dividido en investigaciones de materiales o del componente de la dimensión intercultural en manuales de lengua inglesa y por otra parte los he dividido en manuales que estudian la dimensión intercultural de lengua italiana. Un antecedente directo fue el de Pereira, 2017. Esta autora estudia la interculturalidad en los procesos de enseñanza y aprendizaje desde esta perspectiva intercultural y esta autora, que es un antecedente directo a mi investigación, se enfoca en analizar tres componentes que son las configuraciones familiares, estudia el concepto de barrio y de naciones y países. Por otro lado, Chiabrando, Negrito, Milano y Voltarell estudian también el componente intercultural en manuales de diferentes niveles, desde el A1 hasta el C1, C2, y estas autoras arriban a la conclusión de que muchas veces se prioriza y predomina el componente lingüístico en desmedro del componente intercultural. Es decir, que el binomio lengua y cultura se encuentran desplazados. Estas investigaciones me ayudaron a delimitar mi nicho y a definir también mi objeto de estudio y para poder así desarrollar mi tesis.
Ahora bien, voy a hacer un análisis de cómo lo he llevado a cabo en uno de los manuales, en el Challenges 3, de personas, prácticas y perspectivas, y luego mencionaré ciertas características y aspectos encontrados en los otros manuales, pero comenzaré ahora con el Challenges, que es un libro ampliamente utilizado en el ámbito público y privado de la Escuela Media de la provincia de Córdoba, y este libro presenta 139 fotografías de personas jóvenes entre 10 y 30 años, y solamente se presentan 10 fotografías de gente mayor, solo para hablar de los conflictos que existen entre los padres y los hijos, es decir, conflictos generacionales, o para hablar o representar a los docentes. Es decir, que esta representación, esta repetición de los jóvenes, esta elección de las fotografías de los jóvenes, no es fortuita, sino que está bien delimitado y tiene un propósito específico, que es para la franja etaria que apuntan este manual, el Challenges. Aquí les voy a ilustrar, entonces voy a ilustrar con el Challenges estas características encontradas de personas, prácticas y perspectivas. En cuanto a las personas, estas 4 imágenes son las que aparecen en la portada del libro, del Challenges 3, y vemos que de las 4 imágenes, 3 presentan relaciones asimétricas y una dominación patriarcal. Por ejemplo, vemos el joven en el bote con la joven. Por otro lado, vemos a un joven haciendo breakdance y un grupo de mujeres ovacionándolo y aplaudiéndolo. Y una tercera imagen en el campo eólico, una pareja, un hombre y una mujer, que parece que el hombre le está explicando algo a esta mujer. Es decir, que en estas 3 imágenes vemos esta instancia de relaciones asimétricas en cuanto a la dominación patriarcal. De estas 4 imágenes de la portada, solo una incluye una imagen asimétrica de 2 jóvenes parece aparentemente de la misma edad, que están tocando la guitarra, tienen jeans, tienen unos auriculares, lo que denota que pertenecen a una clase social, un nivel medio alto. Entonces vemos que a lo largo de este manual se repiten estos estereotipos de belleza, de éxito, de fama, esta dominación patriarcal. De estas imágenes también se repite este estereotipo de belleza eurocéntrica, personas con pelo claro, ojos claros, y de estas 4 imágenes, de este recorte que he seleccionado hoy, fíjense que solamente la pareja en el campo eólico se muestra una pareja que parece que pertenece a otra etnia, con una piel más trigueña. Es la única de las 4 que muestra algo diferente. Nuevamente vemos que se repiten estos estereotipos eurocéntricos y se continúan mostrando estos estereotipos de belleza, se perpetúan. Y aquí, en una unidad del Challenges que hablan de personas, se incluye una imagen de las minorías, de un hombre en silla de ruedas, que esta imagen es compleja porque no está claro si en realidad es que el hombre le está leyendo la etiqueta a la joven, o que si es la joven la que le está leyendo la etiqueta al hombre en silla de ruedas, lo cual quizás lo puede construir o incapacitar un poco más. En esta unidad de personas, si bien se incluye vocabulario y estructuras para hablar de las personalidades, lo que se encuentra ausente es vocabulario para hablar de lo diferente, de gente con otras capacidades, por ejemplo, de la silla de ruedas, de las rampas, gente con otro tipo de características. Es decir, que sería el rol del docente, sería el docente el que tendría que subsanar y complementar esto con material extra, con vocabulario extra, y permitirle a nuestros estudiantes así fomentar desde una perspectiva intercultural este tipo de circunstancias, este tipo de situaciones. En cuanto a la representación de los hombres y mujeres en este manual, desde la perspectiva de género, vemos cómo se construye al hombre exitoso y talentoso a través de la fotografía. Por ejemplo, se presenta a Houdini, a David Copperfield, a través de fotografías y de textos extensos donde se habla de su éxito y su talento.
Sin embargo, desde la perspectiva de género, cuando se tiene que hablar de las mujeres, la representación que toma este libro utiliza la caricatura. La caricatura es una forma de representar un aspecto negativo de una persona y ridiculizarlo. En este caso, presentan a varias mujeres exitosas, pero que tienen una cara de preocupación o se muestran angustiadas, y los textos que se presentan son más cortos y siempre se menciona el éxito o la capacidad, el talento de estas mujeres, pero sin embargo también se mencionan los escollos de su vida, por lo cual no han podido continuar desarrollándose profesionalmente, ya sea como escritoras, como compositoras o como artistas. En esta representación de la mujer se ve a Louise Farreng, a Frida Kahlo. Bueno, son varias mujeres las que se presentan de esta manera, con las caricaturas, y la actividad posterior, la actividad oral, sí es interesante porque se les pregunta a los estudiantes, se les interpela a pensar por qué piensan que las mujeres no alcanzan el éxito, o si conocen mujeres exitosas en la historia, o por qué piensan que las mujeres no podrían alcanzar el éxito, por ejemplo, si es que tienen que encargarse de las tareas de cuidado en el hogar, o si es más difícil para las mujeres ser exitosas, o simplemente porque a las mujeres no les interesa la fama tanto como a los hombres. Ahora continuaré con la unidad de análisis de las prácticas del Challenges 3. Una práctica que parece recurrente en este manual es la de la educación, las instancias y actividades educativas, como formar parte de diferentes proyectos, de estudiar, hacer tareas, participar en actividades artísticas. Vemos aquí que la escuela se presenta como una práctica recurrente y muestran dos escuelas. Una escuela que es Eton y otra escuela, son dos escuelas para estudiantes pupilos, pero de hombres y de mujeres. Y luego continúan mencionando de la importancia de la preparación en la escuela y de estudiar para poder acceder a ciertas instituciones educativas que le garantizaría un mejor futuro, lo que les llevaría a tener un mejor futuro laboral. En el análisis de las prácticas, muchas veces no existían límites tan taxativos, y esta práctica luego la continuaré trabajando en las perspectivas para hablar cuál es la creencia que tiene esta práctica así presentada de esta manera en el libro Challenges. Otras prácticas que se presentan, como les mencionaba, es la de las actividades artísticas, de hacer danza, del teatro. Aquí lo que me pregunto es cuán alejado, cuán cercanas son estas prácticas para nuestros estudiantes, y si se podrían incluir otras prácticas, como por ejemplo practicar o aprender folclore, o tocar otros instrumentos que no sea el piano, el violín, quizás puede ser la quena, la ocarina. Otras posibilidades que se les puedan presentar a nuestros estudiantes. En cuanto a las actividades y comunicaciones mediadas por tecnología, acá a mano izquierda vemos un joven de remera azul que le está escribiendo un correo electrónico a su familia, y aquí el joven que está de intercambio en Inglaterra les comenta lo bien que le está pasando, lo que está viviendo en Inglaterra. Aquí lo que me cuestiono es esta cuestión de poner a nuestros estudiantes en situación de turistas, y cuántos de nuestros estudiantes realmente tienen la posibilidad de acceder a un viaje de intercambio, es decir, que las prácticas se presentan como alejadas y tendríamos que pensar otras prácticas como docentes para que nuestros estudiantes se sientan identificados y así el aprendizaje sea significativo. Otra práctica que se presenta en este manual es la práctica del fútbol, pero del fútbol y también de la gente mayor y con más experiencia. Desde el punto de vista del fútbol se presenta este diálogo, son dos jóvenes que hablan de un futbolista,
uno de los compañeros dice que un jugador es mejor porque es más experimentado, es mayor, mientras que el otro joven le dice que no, que el otro jugador que es más joven es mejor. Y aquí lo que me pregunto es, ¿qué pasa en ciertos ámbitos, como en el deportivo, en el fútbol? Las personas de mayor edad, a pesar de quizás no tener tanta destreza, se las cataloga o se las considera como que tienen experiencia y se las valora y se respetan. Sin embargo, existen otros ámbitos en los cuales nuestros adultos mayores no son así de respetados, es decir, que podríamos problematizar y pensar esto de cuando ya uno no es tan joven o con este valor de la juventud quizás no es tan arraigado, qué pasa con nuestros adultos mayores y qué pasa con el respeto que tenemos en la sociedad. Quizás a futbolistas famosos como Bautistuta o Beckham son expertos en la materia y pueden opinar, pero ¿qué pasaría con otras profesiones o ocupaciones como pueden ser, no sé, albañil, electricista? ¿Qué pasaría en nuestra sociedad? Otra práctica que se presenta también naturalizada es la de los jóvenes en bicicleta que desarrollan una actividad, un deporte, una joven meditando o también la acupuntura o llevar una vida saludable comiendo sano, frutas y verduras. Esa es otra práctica que luego continuaré trabajando y analizando en la unidad de análisis de perspectiva. El manual Challenges, este manual que estoy analizando a modo ilustrativo aquí, también presenta y habla de otras culturas, pero esto lo presenta luego de 2 o 3 unidades en una sección que se llama Across Cultures, pero lo hace a través de lo distinto, lo diferente. Muestran, por ejemplo, la cultura japonesa, la cultura africana, o en este caso la cultura latinoamericana, la quinceañera, la preparación, los rituales que tiene del vestido blanco, el peinado. Entonces, aquí lo que problematizo y destaco es siempre esto, lo diferente, lo de otras culturas se presenta en otro apartado como distinto en este manual del Challenges. Otra práctica que es recurrente en este manual es la de recolectar fondos, los países más poderosos que recolectan fondos para los países más desprotegidos. Muchas veces se lo hace a través de proezas o actividades extraordinarias, como por ejemplo ir al Sahara o tirarse de un paracaídas o tatuarse o raparse. Aquí lo que me pregunto es cuán alejado, cercano es esta práctica para nuestros estudiantes, el tema de recolectar fondos, y quizás deberíamos pensar y plantear otras actividades no tan alejadas. Y este manual también presenta actividades como, por ejemplo, andar en bote o deportes como esquiar o patinar sobre hielo. Quizás podremos problematizar y pensar actividades y deportes más cercanas a nuestra propia realidad en Córdoba. Ahora analizaré las unidades de análisis de perspectivas del Challenges, por ejemplo, como les había mencionado en estas prácticas recurrentes de la acupuntura, del yoga, de la meditación. Si bien es aparente esta práctica, vemos que finalmente en la imagen del joven de mano izquierda, el joven se siente mal, está enfermo, tiene fiebre, va a la enfermería, luego asiste al médico y el doctor le receta medicamentos antibióticos. Y finalmente la unidad o esta parte de salud termina en que el joven se siente bien a causa de los antibióticos o porque tomó los antibióticos como le indicó el médico. Es decir que la creencia o la perspectiva es que los antibióticos o la medicina tradicional es la que prevalece y la que se prefiere. En cuanto
a la educación, esta práctica educativa recurrente de la importancia de estudiar y de la preparación, la creencia es que mientras que uno más se prepara y más estudia, puede acceder a mejores instituciones educativas, y estas instituciones educativas también llevarían a que las personas puedan acceder a puestos en el poder. Por ejemplo, aquí mencionan que de estas escuelas que se presentan, varios primeros ministros estudiaron allí. Es decir, que deja de lado a quien no tiene el acceso, no tiene las herramientas para prepararse, para acceder a esas instituciones educativas, lo cual algunos tomarán puestos de poder y otros ocuparán puestos de servicio. Ahora les comentaré voy a hacer algún análisis de ciertos aspectos encontrados en los otros manuales. Por ejemplo, en el Sign Up 3 vemos la construcción de mujer, esta dominación patriarcal o esta construcción desde la perspectiva de género de la mujer multitareas, multitasking. Por un lado vemos a la joven que está trabajando, realiza muchas actividades, y me pregunto aquí si se presenta esto como un atributo o si acaso es un exceso de capacidad de hacerse cargo de tantas tareas. Luego, en la mujer que está con el pijama, que es una mujer ya más de unos 30 años, también trabajando y desarrollando tareas del hogar, se la muestra así con esta idea de mujer multitareas. En la otra imagen vemos la mujer más exitosa, pero ya de unos quizás 40, 50 de mayor edad, y quizás me pregunto si el éxito para las mujeres viene más tarde o cómo sería esta cuestión de la construcción de la mujer y el trabajo y las tareas de cuidado desde la perspectiva de la ESI, de la educación sexual integral. Se puede trabajar y construir estos excesos de capacidad. Por otro lado, el hombre que se muestra aquí, el hombre de mayor edad, canoso, con una actitud de preocupación, habla de esta circunstancia, y esto es lo que se llama mansplaining, que es cuando un hombre habla de una situación para explicarle a la mujer de manera condescendiente. Otras instancias que se presentan en este manual de Sign Up, vemos que también, así como se presenta en el Challenges, esta repetición de estereotipos de belleza, de juventud, de éxito, de felicidad, y que también se presentan las comunicaciones y el entretenimiento mediados por la tecnología. En el manual Parla con me, y ya ahora vamos a continuar con el análisis de los manuales en italiano, vemos que son recurrentes los cómics y los dibujos, no tantas imágenes y fotografías como veíamos en los manuales en inglés, más fotografías de los monumentos, del arte italiano, pero no de las personas. Esta imagen del Parla con me llamó la atención porque habla de unos grafitis, menciona el arte callejero, y de los 4 manuales es el único que presenta una imagen de un beso entre una pareja del mismo sexo, que luego se podría continuar trabajando con nuestros estudiantes. También vemos la imagen de mujer en el poder, una mujer alcaldesa, y ambos manuales, tanto el Parla con me como el Proyecto Italiano Junior, son manuales que luego de varias unidades introducen el cómic para hablar de diferentes temas, por ejemplo, para hablar del acoso cibernético o del grooming, que también es el único manual que presenta esto del grooming, que los libros de inglés no lo incluyen. Entonces, podemos hablar ahora sí del Parla con me. Encontré más instancias de jóvenes no famosos que tienen estas características eurocéntricas, que están preocupados por su futuro laboral, es decir, que saben que tienen que estudiar para garantizar mejores instituciones educativas y así el futuro laboral. Se encuentran más instancias de cómics y dibujos, como ya mencioné en las otras imágenes. Aparentemente se muestra una simetría entre la cantidad de hombres y mujeres que se ven en los manuales.
Cuando se incluye a los padres o gente de otro rango etario, es para hablar de los conflictos que existen entre los jóvenes y los adultos. Los trabajos de medio tiempo que se presentan son trabajos, por ejemplo, como paseador de perros, repartidor de pizza, pero no se plantean otros trabajos o trabajos de tiempo completo o la circunstancia que puede llegar a suceder de que nuestros estudiantes tengan que dejar los estudios para hacer sostén de familia y trabajar en otras cuestiones. Y este manual también presenta a los inmigrantes en Italia, como considerando al estudiante que necesita insertarse en el contexto italiano. También el Parla con Me muestra diversas configuraciones familiares, que es muy interesante porque hace una comparación entre las familias de antes que tenían muchos hijos y muestra las posibles configuraciones actuales de familia, mamá, papá y un solo hijo, o monoparentales, o de padres separados, es decir, que hay una apertura hacia otras configuraciones. Se les da gran importancia al ambiente o al contexto para hablar de las viviendas, del cuidado de las plantas. Se les fomenta a los estudiantes que hagan un proyecto para que hablen sobre su ciudad, que es muy interesante. Se presentan deportes no tradicionales, como bien dije, como los que se presentan en los manuales de inglés, esquiar, hacer patinaje sobre hielo. Se le da gran importancia a la lengua inglesa en cuanto a la preparación para su futuro, incluirlo en su currículum también. Las relaciones interpersonales, así como también vimos en los manuales de inglés, están mediadas por la tecnología, por los celulares, la computadora, los videojuegos, y vemos que hay una repetición de las representaciones artísticas. El proyecto Italiano Junior incluye nuevamente también más cómics, más dibujos, también plantea una aparente simetría entre los hombres y las mujeres. Por ejemplo, aquí vemos mujeres en el trabajo, ya sea en la oficina, en la escuela, como camarógrafas, y un hombre electricista, pero luego finalmente vemos que existe una dominación patriarcal en otros textos. Entonces vemos dibujos, vemos cómics, más actores italianos famosos mundialmente. Luego también se presentan actores que abandonaron los estudios y que sin embargo alcanzaron el éxito. Hombres y mujeres profesionales, por ejemplo, odontólogos, médicos, abogados, una dominación patriarcal que también es recurrente. Y este proyecto italiano incluye esta instancia de acoso cibernético o grooming, en el cual una joven, a través de una plataforma social, se escribe con otra persona, que esta persona al esconder su identidad no le dice que tiene 30 años y la joven tiene 16, es decir, que se puede continuar trabajando esto en la clase. Y en el proyecto italiano también se presenta ir al cine como una práctica recurrente. También vemos el fútbol, que es un deporte popular y mundialmente conocido. Se les da también mucha importancia a las universidades prestigiosas y a la preparación para acceder a estas universidades prestigiosas. Vemos que también se presentan las prácticas que están mediadas por la tecnología, pero también existe una apertura hacia la deconstrucción de las prácticas mediadas por la tecnología y se les pregunta a los estudiantes qué pasaría con quienes no quieren interactuar a través de las redes sociales o qué pasaría con quienes no tienen acceso a la tecnología, si estarían excluidos socialmente. También el proyecto italiano pone en valor la lectura, el estudio. También se ve una marcada hegemonía de la cultura italiana. Y en cuanto a las configuraciones de pareja, es el único manual que presenta una pareja del mismo sexo. Ahora bien, luego de hacer este análisis en los 4 manuales, me llamó la atención o traté de ponerlos en tensión y ver qué encontré en estos manuales en inglés y en italiano y hacer una comparación. Por ejemplo, he encontrado que ambos manuales, tanto
en italiano como en inglés. Existen estereotipos de belleza, de juventud, de hombres y mujeres que se presentan. Acá debería ser inglés. Se presentan actividades hedonistas en los libros en inglés, hay ausencia de conflictos, se presentan las enfermedades psicofísicas también, y el sistema educativo y el futuro laboral en ambos manuales es importante, y en los manuales de italiano encontramos este estereotipo que se repite del hombre italiano exitoso y profesional. Y el contenido que también se transmite en los manuales de italiano es meramente de ese país. Otras características encontradas, bueno, por ejemplo, la ausencia de los temas como el bullying o la drogadicción que el diseño curricular establece que se deben tratar en la escuela media. El grooming sí se presenta en los materiales de lengua italiana. Hay ausencia de una reflexión intercultural en este sentido de proyecto decolonial, y en los manuales de italiano el discurso hegemónico está naturalizado e institucionalizado desde esta cosmovisión eurocéntrica, y en los manuales de inglés también se repite o se le da gran importancia a estos sistemas educativos, a la globalización y a la importancia del inglés. Ahora bien, me pregunto, como docentes de lenguas extranjeras, ¿cuáles serán nuestros desafíos o cuál es el desafío que tenemos por delante? Bueno, creo que debemos profundizar en el análisis, en el trabajo del vocabulario en los manuales y en las estructuras que se plantean para poder hablar de situaciones otras o de hablar de lo diferente, de la alteridad, y que como docentes debemos complementar el libro con un material extra, quizás para incluir lo diferente y así poder propiciar la reflexión intercultural. Ahora hablaré de los resultados, y si bien en la tesis decidí hablar de un yo, un nosotros, me pareció apropiado porque un yo en singular no me sentí con responsabilidad de hablar en un yo singular como agente de cambio, de orden. Preferí seguir un género académico, un género textual, como vi en las otras investigaciones que se utiliza más un nosotros, un yo inclusivo, y porque para hablar de los resultados me parecía mejor hablar de nuestros resultados. Bueno, nuestros resultados, nuestros hallazgos son que las personas que prevalecen en estos manuales tienen o dan cuenta de una hegemonía de la raza eurocéntrica, de los estereotipos que se repiten, refuerzan y se presentan sin fisura de hombres y mujeres, que existe una distribución desigual de los roles desde la perspectiva de la ESI entre los hombres y mujeres, sobre todo en las tareas de cuidado y del hogar. Hay ausencia de minorías. En las prácticas que se encuentran recurrentes, hay una gran valoración hacia el hedonismo, la diversión, la armonía en espacios apacibles. Hay ausencia, se advierte la ausencia de conflictos, por ejemplo, el bullying, que se podría trabajar en el contexto áulico, aunque los libros de italiano sí presentan el grooming, el acoso cibernético. Las actividades están mediadas por la tecnología. Existe un interés por el cuidado del medio ambiente y las prácticas deportivas. También hay un intenso, se repite esta idea de la preparación para el futuro laboral, ausencia de prácticas que permitan una reflexión intercultural, y en los manuales en italiano hay una recurrencia de estas prácticas culturales relacionadas con el arte. Y en cuanto a las perspectivas, bueno, como ya mencioné, las enfermedades físicas o psicofísicas se presentan desde una perspectiva eurocéntrica, es decir, que se curan a través del consumo de medicamentos y de la medicina occidental, y hay una marcada importancia hacia el aprendizaje de la lengua inglesa y de la preparación para las entrevistas laborales. También la educación está puesta en valor y es un instrumento de segregación y discriminación. Y si hablamos de la tecnología aplicada a la educación, podemos afirmar que esto sería una exclusión social
como consecuencia de la globalización tecnológica. Bueno, ahora sí hablaré de las conclusiones y cuál será el rol de los docentes. Bueno, las conclusiones fueron que el diseño de materiales, quizás también me puedo preguntar si los resultados me llamaron la atención o eran esperados, y puedo afirmar que los resultados eran esperados, pero necesitaba una opinión fundada, necesitaba tener el fundamento teórico para afirmar lo que se advertía en los manuales, y puedo concluir que este diseño de materiales en ocasiones presenta la reflexión intercultural como un contenido, pero que no siempre se establece como un objetivo de enseñanza. Es decir, que es nuestro rol docente, nuestra tarea ahora, problematizar y repensar nuestras prácticas y materiales, pero desde otros espacios teóricos y desde una perspectiva crítica. Bueno, ahora me gustaría agradecer a mi directora de tesis, a mi codirectora, a mi familia, amigos, marido, a todos ustedes por estar acá, por haberme escuchado, por sus comentarios a las evaluadoras, a su feedback, que me sirvió mucho para esta presentación. Y aquí muestro a grandes rasgos las referencias bibliográficas en los manuales del corpus a modo de ejemplo. Eso sería todo. Muy bien, muchas gracias por tu exposición, gracias por ajustarte al tiempo dado, con una exactitud digna de una docente. Gracias. Y tendríamos ahora el tiempo destinado a la deliberación del tribunal. Por lo tanto, yo tomo el tiempo, a ver, son las 10:55. Sí. Podemos poner como tiempo nuevamente de conexión las 11:30. Si llegara a ser el caso de que el tribunal requiriese mayor tiempo, me avisan por correo, y yo aviso a todas las personas involucradas para que nos conectemos después. También el tribunal podría, en el Drive tienen los modelos de dictamen. La idea es que ustedes puedan, además de deliberar, conversar y acordar los criterios y la ponderación de la calificación, puedan redactar sobre el modelo brindado, o si quieren modificarlo, pero puedan redactar su dictamen y enviarlo a la oficialía de posgrado, y también a la dirección de posgrado, a la dirección de esta maestría de posgrado. Perdón, Marta. Sí. Creo que antes hay una instancia de preguntas, los miembros del tribunal quieren hacer alguna pregunta, porque, bueno, puede haber algo no contestado o puede haber suscitado preguntas. Perdón. Sí, es verdad. Gracias por esto. De hecho, está esta instancia y, bueno, será por la virtualidad que la obvié. Pero sí, es de hecho una instancia crucial, porque es la instancia de la defensa propiamente dicha y de la exposición de aquellos conceptos o matices que se quieran ampliar, profundizar. Así que muchísimas gracias, Susana, por recordarlo, y entonces tendríamos este tiempo de preguntas, de diálogo entre los miembros del tribunal y Alejandra Palacio. Bueno, Ale, estuviste muy precisa, en mi opinión. Yo tengo una pregunta para hacerte, porque te escuchaba al momento de seleccionar los manuales, que tenemos que estar atentos, el rol, ¿sí? El docente siempre está ahí apuntando para la reflexión y que se descubran otras cosas y no quedarse con los supuestos, los estereotipos, en esta deconstrucción permanente. Entonces, pensaba si no tenías la intención o si habías pensado en vos didactizar actividades, compilarlas y que se vea esta interculturalidad entre las dos lenguas con las que vos estás en contacto, porque de una manera u otra
tu contexto laboral, bueno, estás permanentemente en contacto. Exactamente, sí, Caro. Vos sabés que, bueno, en un primer momento con mis directoras pensábamos en eso, en quizás luego incluir un material, un cuadernillo, unas unidades, pero bueno, por una cuestión de tiempo lo delimitamos así, pero sí, me encantaría. De hecho, he trabajado en proyectos de extensión con Josefina, que hemos trabajado con diferentes grupos de jóvenes, que hemos ido a analizarlos, a trabajar con ellos, preguntarles sus intereses, para pensar el día de mañana en materiales más cercanos a nuestras realidades. Bueno, también Susana ha desarrollado un material también, me acuerdo el libro Hello, ¿verdad, Susana? Entonces siempre esas ganas, sé que es un trabajo muy extenso, pero en algún momento creo que lo podré desarrollar y sería sumamente interesante. Por ejemplo, ahora en el profesorado donde yo trabajo, en el ISFD Dr. Antonio Nores, lo que nos piden desde la cátedra es que trabajemos desde la ESI o desde la perspectiva intercultural algún aspecto de las materias de gramática inglesa o de la práctica discursiva, es decir, que trato de utilizarlo quizás en alguna historia, en la construcción de mujer, de los roles, de las tareas de cuidado, así que estoy en la aproximación, pero bueno, en algún futuro sí me gustaría continuar investigando eso. Seguramente, estoy segura que lo vas a hacer. Gracias. Bueno, Ale, yo, qué decirte, me pone muy feliz esta tesis, o sea, hemos charlado en algún momento hace unos años, Sí. y bueno, saber que estábamos más o menos en el mismo camino, un camino que a veces hay cosas en esta investigación que pueden resultar obvias, evidentes. Bueno, sí, por supuesto que un material que es producido en Europa no va a estar en consonancia con nuestros diseños curriculares. Bueno, sí, por supuesto que hay conclusiones que pareciera a simple vista que caen de maduro, pero eso no le quita el valor a la necesidad que hay de seguir indagando el por qué. Bueno, por qué seguimos utilizando estos materiales, por qué los seguimos eligiendo, por qué a veces no los cuestionamos si estas cosas son tan evidentes. Y uno las ve en las instancias de formación docente permanentemente, como cuando se plantea esto, se pone sobre la mesa esta cuestión que pareciera tan básica, no es tan básica y es muy necesaria bueno, seguir con estas líneas de investigación, ¿no? Y para mí es un capital inmenso para nuestra facultad y para la comunidad educativa en general. Con esto, bueno, me adelanto a la devolución, ¿no? Pero leyéndola me daba todo el tiempo esa impresión, como, bueno, qué importante. En Córdoba, cuando nosotras empezamos a investigar todo esto, no había mucho. Yo me acuerdo leer la Melina en su momento, hace como 10 años, pero en Córdoba no había mucho. Entonces, bueno, son avances muy grandes para nuestra comunidad. Aparte, seguimos utilizando estos materiales, a pesar de que nuestros diseños dicen que los contenidos son no son negociables, ¿no? Que son obligatorios, pero hay un montón de contenidos de esos diseños que siguen sin estar presentes en nuestras clases, en nuestros materiales. Y bueno, mi pregunta tenía que ver con que es tanto lo que hay para investigar, ¿no? En los manuales, y veo que vos abriste muchísimas líneas y nosotros ahora vemos un resultado final de muchos años, de un proceso. Hace unos años vos me contaste que estabas con ganas de enfocarte en cuestiones de salud, de tecnologías, y veo que ampliaste un montón. Bueno, quería un poco preguntarte, ¿qué te llevó cuando empezaste el proceso a ver que había un montón de otras cosas que también valían la pena? Y en ese abrir, ¿cuántas cosas dejaste afuera y que te gustaría seguir investigando? Concretamente, porque siempre cuando uno termina una investigación sabe que quiere seguir y por dónde quiere seguir. Bueno, preguntarte un poco cómo ves vos que podría seguir esto.
Exactamente, sí, sí, tenés mucha razón, Melanie. Por ejemplo, cuando iba haciendo el análisis, hace ya varios años ya, primero lo de salud y de tecnología no me llamó tanto tiempo, pero 2020, el año 2020 y la pandemia, me abrieron los ojos en esta cuestión del acceso a la tecnología. ¿Qué pasaba con quienes tenían el acceso y podían conectarse a una clase de secundaria, primaria, universitaria? Era fantástico, pero pensaba en mis alumnos del profesorado que no tenían los recursos, que teníamos que ver cómo podíamos facilitarle una computadora. Entonces ahí pensé, dije, wow, esto de la tecnología también excluye o incluye, y es importante, y esta cuestión de la salud de la pandemia también me llevó a pensar mucho. ¿Y qué me gustaría incluir en una futura investigación? Dejé de lado los productos. Cuando seguía Yuen y a Morán en sus unidades de análisis, ellos estudian productos, perspectivas, prácticas y personas, prácticas y perspectivas, pero dejé de lado productos que dije, bueno, quizás en un futuro se puede incluir, porque los productos, los gadgets, los teléfonos celulares, tener un iPhone a no tener un iPhone, también son instrumentos de segregación y se puede continuar trabajando. Y bueno, y un diseño de materiales o un cuadernillo a modo de, quizás para alguna unidad, es algo que me gustaría continuar trabajando e investigando. Bueno, es mi turno. ¿Qué tal, Alejandra? Primero quiero felicitarte porque es, bueno, un gran paso. Todos sabemos lo que cuesta transitar este camino, el esfuerzo, la dedicación, el tiempo. Bueno, es un gran compromiso que uno pone desde el plano académico, profesional, personal. Así que, en primera instancia, felicitaciones por el lindo trabajo que has realizado. Y bueno, a mí me gustaría por ahí, no sé, ¿qué opinabas de las preguntas que te hice en el dictamen? Un pequeño comentario referido al uso de la primera persona. Yo ahí sigo discrepando con vos. Yo creo que la tesis es tuya. Los directores estamos para acompañar, pero a eso me refería yo, que el uso de la primera persona del plural por ahí, bueno, nos da cierto confort cuando estamos en estas instancias, pero bueno, no hay que tener miedo porque tu trabajo es muy hermoso y hubiera estado muy bien también, bueno, que usaras la primera persona del singular. Y bueno, después me interesa a modo de conversación, no a modo de evaluación. ¿Qué opinás de esas preguntas que yo formulo ahí, que son las que yo me formulo en este momento, ¿no? Que como para que nos pueden ayudar a pensar como docentes, bueno, cuestiones por ahí profundas que, bueno, son interesantes tal vez de comentar. Sí, sí, sumamente interesantes. Muchas gracias, Melina. En cuanto a las preguntas, yo traté de ir contestándolas en la presentación, pero sí me quedé pensando, apenas recibí los dictámenes, por ejemplo, el marco. ¿Por qué el marco europeo? Y es verdad que estamos, o sea, uno por ahí está tratando de construir esta dominación eurocéntrica y sin embargo utilizamos este marco. Pero bueno, habría que pensar en un marco latinoamericano, quizás sería muy ambicioso, pero bueno, se pueden ir pensando otras opciones. Por ejemplo, nuestra Facultad de Lenguas, que tiene el examen CELU, que es un examen para extranjeros como lengua y uso, que es un camino hacia. Yo creo que estamos en este proceso de cambio, lo mismo de la primera persona, del nosotros y del yo. Creo que sí, estoy de acuerdo con vos en esto de la tesis, pero bueno, uno también sigue ciertos dictámenes y ciertos parámetros que continuamos siguiendo esa línea, pero sí se podría pensar en empezar a escribir las tesis en un yo. Está bueno como para deconstruir eso también, me pareció interesante. Luego me preguntaste de los manuales, qué aspectos sociopolíticos y económicos sí, existen en el momento de elegir un manual. Y bueno, los manuales, la elección del manual no es fortuita, existe todo un sistema por detrás de consumo capitalista en las editoriales que nos están vendiendo este manual y que se repiten estas cuestiones de estas ideales o estereotipos de belleza y de éxito.
y bueno, nosotros como docentes tenemos que estar alertas y atentos al momento de elegir y adoptar un manual. Claro, eso me parece que es tu mayor contribución, porque referido también al comentario de Melania, bueno, tomar conciencia de esto que estás manifestando, porque además los objetivos, digamos, lo que por ahí tal vez amerita una reflexión de parte nuestra es que los manuales están cumpliendo la función para las cuales fueron diseñados. No está mal que esté el marco común, ¿verdad? No es que estoy objetando el marco común, pero digo, ¿qué más podemos esperar? No podemos esperar un enfoque decolonial en manuales que están construidos con determinados objetivos y siguiendo determinados lineamientos como el marco común. No es objetar el marco común, ¿se entiende? Sí, sí, sí. Estas reflexiones que vos hacés hacia el final son muy bienvenidas y muy interesantes. Eso era lo que quería decir a modo de cierre. Así que te agradezco muchísimo porque nos deja pensando a todos. Sí, gracias a vos. Bueno, ahora sí, si no hay más intervenciones, preguntas, comentarios, podemos pasar a ese tiempo en que el tribunal pueda deliberar y elaborar su dictamen. Son las 11:10, podríamos tomarnos hasta las 12 menos 10, ¿no? Esa media hora, o menos cuarto, y ustedes si quieren pueden seguir conectadas del tribunal y todo el resto nos retiramos para que tengan conexión directa y poder hablar mirándose, o si quieren... Marta, nosotros ahora tenemos que redactar el dictamen. El dictamen, bien. Deliberar y redactar el dictamen. Por Bien. eso, si quieren